son los mismos que ahorita tenemos. Creo que lo hicieron es como para unificar los grupos, porque a mí en Sapiens, por ejemplo, para el lunes me aparecen 19 estudiantes. Entonces creo que fue la intención de unificar de forma equitativa los grupos para que todos queden con el mismo número de estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Me confirman que están observando pantalla? Ok, entonces les voy a pedir que donde ustedes encuentren alguna pregunta de lo que vamos explicando, por favor, lo hagan con toda la tranquilidad del caso. Como ya nos presentamos el día sábado, entonces no hay, digamos, necesidad de volver a hacerlo. Mi nombre es Carol Rosero y la idea de hoy es que podamos hacer la presentación de nuestro curso práctico, nuestra forma evaluativa, las guías como que vamos a seguir para poder realizar nuestras bitácoras electrónicas y obviamente la charla obligatoria que debemos realizar al inicio de todo curso práctico, que son las normas de bioseguridad, a fin que si en el próximo semestre se da la oportunidad de que nos podamos ver en el laboratorio, pues queda la práctica realizada. Entonces, ¿qué contenido vamos a trabajar el día de hoy? Pues vamos a hacer una pequeña revisión de los laboratorios de la Universidad de Nariño. Vamos a revisar el cronograma de laboratorios y la forma en que vamos a evaluarnos, la organización de los grupos de laboratorio que se los acabo de presentar y nuestra charla de normas de bioseguridad. Entonces, como primera medida, vamos a observar el video de los laboratorios de la Universidad de Nariño a fin de que podamos darnos una idea de cómo están compuestos laboratorios y cuáles son esos requerimientos básicos que necesitamos para poder hacer el ingreso a los mismos. Si nosotros ingresamos ya a las prácticas en el mes de enero, pues la bondad que tenemos con el programa de medicinas, que siempre los laboratorios los desarrollamos en el primer piso, entonces eso también nos da una facilidad para el uso y para que ustedes puedan organizarse de forma adecuada. Entonces voy a hacer la proyección del primer vídeo. ¿Están observando allí el vídeo? ¿Me confirman que tienen audio? Ok, entonces para que no haya dificultad con la visualización, voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no interrumpir el vídeo. La sección de laboratorios y equipos de la Universidad de Nariño es una unidad académico-administrativa de apoyo misional creada en 1995, cuyo objetivo central es respaldar con calidad y responsabilidad social los procesos misionales de docencia, investigación e interacción social. En esta sección se integran la academia y la investigación mediante prácticas académicas, investigación formativa, monitorías, pasantías, tesis y otros servicios vinculados a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En sus laboratorios se realizan servicios de ensayos a programas de pregrado y posgrado, grupos de investigación, centros de investigación, instituciones educativas regionales, nacionales e internacionales, organismos gubernamentales y comunidad en general. Nuestra sección de laboratorios cuenta con un talento humano reconocido por su eticidad, por su profesionalismo, por su compromiso con el trabajo, idóneo y competente para llevar a cabo todas las funciones misionales en las que se apoya desde nuestra sección. La sección de laboratorio se divide funcional y operativamente en laboratorios de apoyo a docencia y en laboratorios de interacción social y apoyo a la investigación. Los laboratorios de docencia de la Universidad de Nariño están ubicados en una infraestructura de última generación, bien equipada, que cumple con la norma técnica colombiana para la prestación del servicio. Esta gestión fue realizada en la presente administración con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos. El área en servicio es de 7.550 metros cuadrados, distribuidos en 6 pisos, terraza y sótanos, para albergar en su totalidad 48 laboratorios de biología, física, química, ciencias ambientales y agrícolas, colecciones biológicas, depósitos y anfiteatro de animales. Además cuenta con acceso por rampa para personas con condiciones especiales, gradas y ascensor. Los laboratorios de docencia de la Universidad de Nariño están dotados con una infraestructura moderna, el equipo suficiente y la amplitud necesaria para atender no solo las necesidades institucionales, sino las necesidades regionales. Para nosotros es muy grato prestar nuestro servicio a través de los laboratorios de docencia, unos laboratorios para albergar las prácticas académicas no solamente de la institución, sino también de instituciones externas y de escuelas, colegios y de todos los que requieran que a través de la academia se les brinde el servicio, especialmente en física, química y biología. La sección de laboratorios presta el servicio a las siguientes unidades académicas: Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina, Promoción de la Salud y Escuela de Enfermería. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Biología, Física y Química. Facultad de Ingeniería Agroindustrial, Planta Piloto. Facultad de Ciencias Agrícolas, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Agroforestal e Ingeniería Ambiental. Facultad de Ingeniería, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Civil. Facultad de Ciencias Pecuarias, Ingeniería en Producción Acuícola, Zootecnia y Medicina Veterinaria. Los laboratorios de interacción social están al servicio de la región y el país. Cumplen buenas prácticas profesionales, buscando siempre la mejora continua, la satisfacción del usuario, la eficacia, la eficiencia y la efectividad del sistema de autoevaluación, acreditación y certificación. Su propósito es garantizar la confiabilidad, confidencialidad y entrega oportuna de los resultados. Estos laboratorios son especializados en cada área. Trabajan con métodos válidos, normalizados y estandarizados. En ellos se aplican estándares de aseguramiento de la calidad y se participa en pruebas de interlaboratorios a nivel nacional. Los laboratorios de interacción social de la Universidad de Nariño impactan positivamente en el desarrollo agroindustrial y agropecuario de la región sur de Colombia, ya que a través de nuestros servicios nosotros podemos realizar análisis de suelos, de la matriz de aguas y generar también los análisis bromatológicos, en donde prestamos el servicio desde el pequeño agricultor o el pequeño empresario hasta los entes territoriales. Los laboratorios de interacción social de la Universidad de Nariño prestan los siguientes servicios: Laboratorio de Análisis Químico y Aguas, Laboratorio de Suelos e Insumos Agrícolas, Laboratorio de Bromatología y Abonos Orgánicos, Laboratorio de Cromatografía, Laboratorio de Materiales, Suelos y Pavimentos, Laboratorio Microbiológico de Alimentos y Laboratorio de Física de Suelos Agrícolas.
La sección de laboratorios es reconocida por funcionar con los más elevados estándares de calidad y por responder con compromiso y dedicación a las necesidades de la comunidad universitaria y de su entorno. Adicionalmente, los usuarios y ciudadanos de la región prefieren los servicios que presta esta sección por su calidad, seguridad y la confiabilidad de estar acreditados o certificados por las autoridades competentes. La Universidad de Nariño, en apoyo a la sección de laboratorios, ha aprobado la inversión de 313 millones de pesos para la compra de equipos destinados a mejorar el servicio de la docencia y la academia. Aunado a ese esfuerzo, está apoyando especialmente la reacreditación de los laboratorios de aguas en interacción social y la acreditación de los laboratorios de bromatología y de suelos. La sección de laboratorios de la Universidad de Nariño tiene un gran compromiso con la calidad y la asistencia a la región. Posee un gran talento humano y la capacidad operativa para satisfacer las expectativas y necesidades de todos los usuarios. La sección se ubica en el campus Torobajo de la Universidad de Nariño. Mayor información, página web www.laboratorios.udenar.edu.co. Comprar un viaje es maravilloso. Pagar con descuento. Normas de bioseguridad del laboratorio. Bioseguridad. Bueno, entonces, como habíamos mencionado, el día sábado nosotros vamos a realizar un curso práctico que está más direccionado hacia la práctica clínica, es decir, cómo se hace la interpretación de todos los test genéticos ya en el diagnóstico clínico y estamos trabajando en una serie de prácticas que vamos a desarrollar desde el día de hoy hasta la semana entre marzo 14 y 18. Entonces, estamos iniciando con nuestra presentación del curso y la charla de bioseguridad. Luego, ya venimos en la siguiente semana para trabajar un documental para poder definir un poco el alcance de la genética en el proceso diagnóstico y clínico en el humano. Vamos a hacer un taller de diagnóstico genético en humanos, realizando un artículo de discusión. Vamos a trabajar aproximación al consejo genético, la obtención de cariotipo humano, la práctica de organización del cariotipo humano utilizando células normales en metafase, la práctica de cariotipos con anomalías numéricas o estructurales, en donde vamos a hacer la organización del cariotipo, práctica de cariotipos con anomalías numéricas o estructurales, donde vamos a hacer el análisis de caso, y vamos a desarrollar 2 seminarios. Uno que es importante que los anoten como las fechas, uno que va a estar febrero 7 y otro que va a ser en marzo 14, los cuales también los vamos a desarrollar en grupos de trabajo. Vamos a trabajar el uso de las bases de datos clínico-genéticas como MIN y NCBI y vamos a hacer un acercamiento a la organización e interpretación del árbol genealógico como herramienta para la sospecha de enfermedades con etiología genética. Luego vamos a hacer una práctica de análisis de características a nivel poblacional, generalmente con otros semestres y pues obviamente antes de pandemia yo hacía esta práctica en campo, pero pues vamos a ver cómo nos da la situación de movilidad y de pandemia para el próximo año, a ver si también podemos desarrollar esta misma práctica de campo
para que ustedes puedan hacer un acercamiento a lo que es el registro y uso de instrumentos aplicados, instrumentos de genética aplicados a salud. Bueno, entonces, dentro de los criterios de evaluación que vamos a trabajar, este curso lo vamos a evaluar con el 30%, dentro del cual el 15% va a estar destinado al desarrollo de bitácoras y el otro 15% lo vamos a desarrollar con nuestros 2 seminarios. ¿Cómo vamos a hacer la guía de presentación y evaluación de las prácticas? Entonces vamos a realizar la escritura de una bitácora electrónica. Para esto entonces les agradezco tener en cuenta y anotar la rúbrica que vamos a utilizar para hacer el proceso de revisión y evaluación de estas bitácoras. Entonces, las bitácoras se presentan 8 días después de realizada la práctica. Las vamos a subir a COE, ¿cierto? De tal manera que ustedes van a tener en la plataforma, digamos, el tiempo suficiente para poder desarrollar y cargar su documento. En cuanto a la presentación, se hace una bitácora por grupo de trabajo, es decir, que cada semana entre los 4 estudiantes van a desarrollar una bitácora electrónica. La forma de presentación es un archivo Word en el que vamos a utilizar una extensión máxima de 3 páginas, solo 3, tamaño carta, márgenes de 3 centímetros, superior, inferior, izquierda y derecha, un interlineado de 1.5, fuente Arial, tamaño 12, y ya en relación a la forma, están libres de presentarlo a una o a 2 columnas. Como yo les mencionaba el día del sábado, nosotros vamos a trabajar con una modalidad que es un acercamiento a la escritura de un artículo científico. Entonces, lo primero que vamos a colocar en esa bitácora, porque ya no tiene como tal una hoja de presentación, donde nosotros colocábamos el título, en la mitad los autores y abajo la fecha, sino que vamos a hacerlo tal cual nosotros leemos los artículos científicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un título. El título debe ser corto y claro. Generalmente las revistas indexadas recomiendan que este artículo no sea superior a 25 palabras de extensión. Y luego vamos a escribir los autores. Entonces, los autores van a anotarse usando el modelo de filiación de artículo corto. Para ello se escriben los apellidos del estudiante separados con un guión medio, seguido de las iniciales de sus nombres. En superíndice, escribir un número entero para indicar después la filiación del estudiante. Entonces aquí podemos ver el ejemplo de la presentación. El título sería, en este caso, Microscopio de luz, un mundo infinitamente pequeño. Los autores, entonces vemos que son 4 autores: Andrade Melo JDN, Asa Estrada FX y Bravo Guerrero SA. Si ustedes se dan cuenta, al final de cada inicial de los nombres hay un superíndice que es un 1. Esa es la afiliación. Y entonces, en la afiliación nosotros decimos estudiantes de medicina, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Nariño, e incluso si ustedes quieren colocar, pueden colocar aquí 2021. Este año es opcional. Posteriormente, entonces vamos a incluir el diagrama de flujo. Como yo les mencionaba, en cada práctica ustedes van a tener 5 minuticos iniciales para poder presentar su diagrama de flujo, que lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Photoshop, en Canva, bueno, en el programa de su elección. Y vamos entonces a hacer una socialización en el horario de la práctica. Generalmente vamos a utilizar, como ya les mencioné, 5 minuticos. Cada grupo dispone de 5 minutos para la socialización. Cada estudiante debe encender su cámara y micrófono para poder hacer esa socialización. Y posteriormente el profesor o la profesora
realizará una pregunta a cada estudiante que pues obviamente tiene una ponderación dentro del proceso de evaluación. Aquí, como ustedes pueden observar, cada parte de esa bitácora tiene ya una rúbrica de evaluación. Entonces, la nota máxima que ustedes pueden sacar en esa valoración es 0,5. Luego viene el resumen y las palabras clave, incluye un resumen de la práctica, máximo 250 palabras, en el que resalta el tema, el objetivo, métodos, principal resultado y una conclusión de la práctica realizada. Esto va a tener un valor de 0,5. Posteriormente se ingresa la introducción o el marco teórico. Entonces aquí decimos, consultando referencias primarias, y esto es netamente artículos científicos que ustedes pueden consultar en las bases de datos de la biblioteca de la universidad, pero también lo pueden hacer en LILAC, los pueden hacer en Science Direct, lo pueden hacer en Scopus, en el mismo Scholar Google, es válido, o el Google Scholar. Construyan una introducción o marco teórico. Cada párrafo debe incluir al menos una referencia o citación al final del párrafo utilizando números entre paréntesis. Esta es la forma de citación Vancouver, que es la forma de citación para salud. El marco teórico debe estar soportado por mínimo 3 referencias primarias. Esto tiene una valoración de 1 punto. Como ustedes ven, ya es una valoración mucho más alta. Y aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando no se incluyen las referencias, entonces la valoración es 0,0, porque cuando un estudiante, por ejemplo, escribe un concepto, una prevalencia, una incidencia, y no tiene en cuenta los artículos que leyó para poder escribir esa parte, entonces lo que está cometiendo es un plagio académico. Y el plagio académico no se evalúa. Entonces, esa es la razón por la cual la connotación es de 0,0. Bueno, en la metodología, ya esta metodología es incluir el mismo diagrama de flujo que ustedes han socializado en la práctica, solo que si de pronto se hace alguna corrección, pues ustedes tienen lugar para corregirlo, van a tener un tiempo para esa corrección y ingresan también o incluyen también ese diagrama de flujo que va a tener una valoración de 0,5. Posteriormente vamos a presentar los resultados. Para estos resultados vamos a utilizar tablas y figuras y vamos a hacer una descripción detallada de los resultados que obtenemos con una valoración de 1 punto también. Luego vamos a tener la discusión de los resultados desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que pues ya son estudiantes de 4º semestre y que estamos en una carrera donde requerimos desarrollar un punto crítico y un punto de análisis. Entonces, la discusión es la parte más relevante de la bitácora. La idea es que ustedes puedan realizar una discusión que generalmente nosotros llamamos discusión por comparación, en la que se incluya como mínimo 3 referencias primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a comparar los resultados que yo estoy obteniendo con los resultados de otro autor que pudo haber publicado un artículo utilizando la misma metodología o utilizando metodología diferente. Y esto me permite tener una visión más general, más amplia de los resultados de mi trabajo. Esta también tiene una valoración de 1 punto, entonces si ustedes se dan cuenta, la introducción, los resultados y la discusión tienen una valoración de 1 punto. Y finalmente, entonces vamos a incluir la bibliografía. La bibliografía tiene como máximo una valoración de 0,5 y vamos a seguir las normas Vancouver para realizar la citación de las referencias y ya les voy a compartir el link para que ustedes puedan recordar cómo se hace esa forma de citación. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Sí, si me permiten, las puedo compartir, pero no de medicina, sino de otras carreras. ¿Importa? Vale. Entonces, dame un segundito.
la busco en mis archivos y con mucho gusto se las comparto. Bueno, entonces les voy a compartir una de las bitácoras para que ustedes puedan como tener una idea. Me comentan si ya están observando mi archivo Word. Miren, entonces, por ejemplo, aquí el archivo se denomina citoesqueleto. Aquí están el nombre de los autores. Por ejemplo, aquí son estudiantes de Ingeniería en Producción Acuícola. Ven el resumen, las palabras clave, la introducción, que como ustedes ven, por ejemplo, aquí el citoesqueleto se compone de 3 estructuras filamentosas bien definidas, microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, que en conjunto constituyen una red interactiva. Entre paréntesis está el número 1. Y cuando nosotros vamos a la bibliografía, entonces ese número 1 tiene aquí una referencia particular. Luego viene la metodología, que en el caso de los estudiantes sí tenían que redactar esa metodología. Luego vienen los resultados. Miren que son resultados realizados en tablas y en figuras. Bueno, aquí importante mencionar que pues todas estas bitácoras tienen lugar a correcciones, entonces obviamente aquí hay unas correcciones donde deben incluir el nombre de la tabla y la descripción del resultado. Y posteriormente ellos, como son estudiantes de grados inferiores, no desarrollan como tal una discusión, sino que desarrollan preguntas. Pero en el caso de ustedes, pues sí tendrían aquí la discusión y por último la bibliografía. Estos serían 3 páginas, si lo están observando, ellos lo trabajaron a 2 columnas y esa sería como la forma general. No sé si allí estoy respondiendo a tu inquietud. Bueno, con mucho gusto. Lo interesante de estas bitácoras electrónicas, aparte de que ustedes hacen una aproximación a la escritura de un artículo científico, es que practican mucho la síntesis, ¿no? En la escritura, porque generalmente solemos ser los que escribimos en español, somos muy floridos en el lenguaje, escribimos mucho y a veces somos muy redundantes en la información. Lo que decimos en el primer párrafo también lo decimos en el segundo y en el tercero y en el cuarto. De tal manera que estas bitácoras de short papers o de artículos cortos, pues nos ayudan bastante para que podamos sintetizar la información y resaltemos realmente lo relevante de nuestros resultados y de esta manera pues es, digamos, mejor el proceso de análisis. Muy bien. Bueno, entonces, como ya lo mencionamos, antes de la práctica, ustedes deben leer detenidamente la guía de laboratorio y la metodología a usar. Deben realizar el diagrama de flujo. Yo aquí, por ejemplo, les presento un diagrama de flujo para la obtención de cariotipos humanos utilizando una pequeña punción capilar de sangre, que es una punción percutánea bastante sencilla, en la cual podemos hacer la obtención de cromosomas humanos. Y aquí entonces estamos revisando, digamos, en una secuencia lógica, cómo es el protocolo de ese experimento. Entonces ustedes se van a reunir, previamente cada uno tiene que realizar la lectura de su práctica y
posteriormente ustedes van a preparar la sustentación del diagrama. El diagrama en sí solo ya es la sustentación, no necesitan de nada más. Simplemente lo que habría que colocar, por ejemplo, aquí en este diagrama es incluir los nombres académicos, tal cual van en la bitácora, y esa sería la sustentación. Ya lo que fluctúa o lo que escoger uno de los estudiantes de forma aleatoria para hacer la sustentación, porque asumo que todos están preparados, y luego paso a las preguntas, ¿cierto? Una pregunta por estudiante, pues para revisar si realmente revisó la guía de presentación, la guía del laboratorio, si realmente comprendió la temática, si tiene alguna inquietud. Entonces, es la forma en cómo nosotros vamos a hacer el proceso de evaluación. ¿Qué medidas de bioseguridad es importante que tengamos en cuenta? Pues ustedes saben que antes y después de la pandemia, los protocolos de bioseguridad se han cambiado drásticamente, y de cierta manera, pues estoy bastante consciente de que en muchísimos de los cursos realmente no había protocolos de bioseguridad, porque uno, por ejemplo, miraba en el programa salir de laboratorios de bacteriología o de microbiología clínica a otra práctica con la misma bata, que era una bata que había estado expuesto a bacterias. Entonces, lo que se suele ocurrir en este tipo de laboratorios es que hay una contaminación cruzada. Esa es la razón por la que yo, desde mi experiencia clínica hace más ya de 20 años, lo que hago es el uso de la bata desechable quirúrgica de manga larga para las prácticas de laboratorio, de tal manera que yo no tengo que estar, ¿cierto?, llevando a diferentes laboratorios lo que yo trabajo, pero sobre todo no tengo que llevar a casa, digamos, lo que nosotros trabajamos en laboratorio, porque como sea también puede ser un foco de contaminación. Siempre, si volvemos a la universidad, entonces vamos a trabajar con la cofia. Ustedes pueden trabajar con la bata de la universidad, con la bata blanca, siempre y cuando no sea la bata que trabajan en microbiología o en microbiología clínica, porque sí hemos tenido algunas contaminaciones en relación a los protocolos que hacemos. Vamos a utilizar un tapabocas de doble fase, porque realmente, como no vamos a realizar protocolos, por ejemplo, de biología molecular, entonces nuestros reactivos no tienen un agente tóxico o cancerígeno como tal, y por lo tanto no van a tener ustedes exposición, digamos, por ejemplo, por inhalación, ¿cierto?, de vapores tóxicos. Por lo tanto, el tapabocas de doble fase es suficiente. Y lo que sí utilizamos son los guantes de nitrilo, porque los guantes de látex, el talco que tienen los guantes, pues suele ser un agente quelante para muchas de las prácticas y de los resultados óptimos que se tienen en los laboratorios. Por lo tanto, nosotros sí utilizamos guantes de nitrilo. Muy bien. En relación ya a lo que es el protocolo COVID, pues lo bueno del programa de medicina es que todos los estudiantes tienen su uniforme. Entonces, solo recordarles que aparte del uniforme es muy importante hacer el uso de zapatos tenis cerrados. He visto que hay unas modas, ¿cierto? Y en los estudiantes de medicina suele ocurrir que la moda es que el pantalón se lleva por encima del tobillo, entonces dejan una buena superficie descubierta, que puede implicar, digamos, quemaduras o contaminación con algunos reactivos. Entonces, como ya lo mencioné, tenemos como uso obligatorio, aquí como ustedes lo pueden observar, nuestra cofia. En el caso de hombres o mujeres que tengamos el cabello largo, pues sobra decir que tiene que estar completamente recogido. El tapabocas de doble fase, los guantes de nitrilo y la bata quirúrgica que para ustedes
pueden utilizar la bata blanca también, pero preferiblemente la bata quirúrgica. Ya en relación a la sintomatología de COVID, pues como ustedes saben, a partir de esta semana se implementó la presentación del carnet de la vacuna, ¿cierto? Por lo menos que se haya iniciado el esquema de la vacuna con cualquiera de las casas comerciales. Por lo tanto, sí requeriremos la presentación del carnet de vacunación y pues obviamente estaremos muy atentos a la presentación de algún síntoma que pueda implicar un posible contagio dentro del grupo. Por lo tanto, sí es importante tener en cuenta la sintomatología como la tos frecuente, el dolor de cabeza, el dolor de garganta y pues obviamente los casos de fiebre que si bien resultan atípicos, también son otra de las características importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer al ingreso del laboratorio? Pues lo primero es que vamos a hacer un lavado de manos, siempre con la presencia del uso de mascarilla. Si tenemos o hacemos un uso adecuado de la mascarilla, pues no se requieren los protectores de ojos, ¿cierto? Porque estamos ya evitando que haya una salpicadura de gotículas de saliva. Vamos a hacer el respeto del distanciamiento físico y pues vamos a ser muy juiciosos en evitar hacer contacto de los mesones, de los microscopios con nuestro rostro, pues para evitar que haya un contagio particular. Este es un virus que, como ustedes saben, tiene una cápside proteica que es bastante fuerte, que tiene unos procesos de mutación bastante altos, que las variantes tienen una afección diferencial para cada población. Por lo tanto, y en vista de que nosotros tenemos nuevas variantes muy recientes en el departamento, pues sí es bien importante ser muy juiciosos. Yo sé que la mayor parte de la población hoy en día está muy confiada, ha bajado mucho, digamos, la protección en relación al hecho de que se sienten más seguros con la vacuna, pero realmente uno, al tener la vacuna, lo único que hace es simplemente enseñarle al sistema inmune a que reconozca el virus, pero no necesariamente esto está, digamos, garantizando que el virus sea menos efectivo en su ataque, porque eso va a depender necesariamente del sistema inmunitario del paciente el que está agrediendo o en el que esté haciendo su proceso de replicación. Muy bien. ¿Preguntas hasta allí? No, doctora. Bueno, entonces ahora vamos a revisar como todos aquellos procesos que son importantes tener en cuenta cuando trabajamos en laboratorios de bioseguridad. Vamos a tomar como referente el manual de bioseguridad en el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud. Y lo primero que tenemos que decir es que cada laboratorio, como ustedes miraron, la universidad tiene muchísimos grupos de laboratorios y cada laboratorio tiene unas prácticas de autocuidado, de bioseguridad y de riesgo, dependiendo de lo que se trabaje en ellos. Entonces vamos a tener 4 grupos de riesgo específicos que están declarados, ¿cierto?, en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud y en el cual, dependiendo del nivel de bioseguridad, vamos a tener un tipo de prácticas y un equipo de seguridad necesario. En el nivel básico, entonces, son todos aquellos tipos de laboratorio de enseñanza básica en donde se incluye también alguna investigación. Las prácticas de laboratorio que se realizan son generalmente prácticas de tamizaje, donde nosotros podemos hacer algunos acercamientos, bien sea desde el punto de vista microbiológico, químico, incluso genético y citogenético. Pero cuando nosotros trabajamos estos procesos, son más desde el punto de vista de la observación o de la interpretación de los resultados. Por lo tanto, los equipos de seguridad que se requieren están ausentes y nosotros podemos trabajar de forma directa en los laboratorios. Estos serían, por ejemplo, laboratorios en los cuales nosotros participamos en la observación, pero realmente no ejecutamos como tal la práctica.
Entonces, en este caso, que son los grupos de riesgo 1, no constituyen ningún tipo de riesgo para el medio ambiente, no se están generando residuos tóxicos que deben tener un cuidado, una forma de drenaje particular. Y en el caso del riesgo, entonces tienen bajo riesgo individual y bajo riesgo colectivo. El segundo grupo es el grupo básico de nivel 2. En este sí vamos a tener tipos de laboratorio que pueden estar en atención primaria, que pueden incluir diagnóstico y que incluyen ya investigación. Aquí nosotros vamos a necesitar ropa y también se va a requerir señales de riesgo biológico particulares para que las personas que ingresan a los laboratorios puedan tener, digamos, un referente de qué van a encontrar y de los cuidados que deben tener. Generalmente el equipo que nosotros debemos tener es un riesgo individual moderado, por lo tanto aquí nosotros necesitamos ya los elementos de bioseguridad que yo les mencioné, la cofia, los guantes de nitrilo, el tapabocas y las batas desechables. Generalmente estamos trabajando con microorganismos que pueden provocar enfermedades en el hombre, pero con poca probabilidad de riesgo. Entonces, digamos que los trabajos que se pueden realizar, si bien son de tamizaje, pues también facilitan o permiten el cultivo de algunos microorganismos con una nocividad baja. El tercer grupo es la contención de nivel 3. Aquí ya hay un diagnóstico especial. Este ya es también para investigación particular. Generalmente se desarrollan prácticas de nivel 2, donde vamos a tener ropa más especial, donde vamos a tener un acceso controlado que generalmente se escribe, ¿cierto?, con unos horarios específicos, y vamos a tener un flujo direccional de aire para evitar que haya contaminación, bien sea al ingresar o bien sea al salir. Aquí nosotros vamos a tener riesgos individuales elevados y riesgos colectivos bajos, pero generalmente ya son laboratorios en donde empezamos a trabajar con microorganismos o muestras biológicas, pues que tienen un mayor poder infeccioso, como por ejemplo los laboratorios que hacen diagnóstico para Mycobacterium tuberculosis o para los virus que trabajan, por ejemplo, el HIV, ¿cierto? Entonces ya vamos a requerir un proceso de cuidado mucho más exhaustivo, pues que facilite el control de las medidas de seguridad. Y por último tenemos el nivel de riesgo 4, que es el de contención máxima. Esto ya es cuando nosotros trabajamos con unidades de patógenos altamente peligrosos, dentro de los cuales están pues el mismo COVID por su rapidez de contagio. Aquí ya vamos a desarrollar prácticas de nivel 3. Son laboratorios en los cuales hay entrada y salida de cierre hermético, donde nosotros vamos a tener desinfección y uso de ropa, en el que ya no va a estar solamente, digamos, la bata desechable, sino que generalmente tenemos máscaras de bioseguridad y generalmente utilizamos overoles, tanto para el ingreso como para la salida. Entonces, son además laboratorios que tienen medios de presurización que hacen una descontaminación general del investigador o del profesor o de los visitantes al laboratorio. Aquí generalmente estamos agrupando entonces riesgos máximos, tanto individuales como colectivos. Poseen agentes patógenos altamente infecciosos que se propagan con una rapidez muy alta y que pueden incluso causar la muerte de forma rápida. Entonces, dentro de estos están el COVID-19, el virus del ébola, Lassa, Maco y Marburg. Muy bien. ¿Cuáles son las señales que nosotros debemos tener en cuenta dentro de los diferentes reactivos que trabajemos en el laboratorio? Entonces, recordemos que dependiendo del reactivo, nosotros podemos tener agentes de contaminación dependiendo de las áreas de penetración. Si las áreas de penetración son vía aérea,
entonces nosotros podemos tener contaminación, bien sea por pipetaje, por centrifugación, abertura de la centrífuga en funcionamiento, maceración de tejidos, flameos, por ejemplo, de asas microbiológicas, agitación, abertura de ampollas liofilizadas, manipulación de fluidos orgánicos, abertura de frascos con cultivos, entre otros. ¿Sí? Doctora, ¿a qué se refiere con flameo con asa de platina? Ya, el flameo quiere decir cuando nosotros estamos haciendo, ¿han hecho cultivos microbiológicos? No. Bueno, entonces resulta que los voy a tomar como ejemplo el lapicero, ¿lo están viendo? Voy a dibujarlo aquí mejor. Cuando yo hago cultivos microbiológicos, yo tengo un instrumento que es un asa. Entonces aquí, esta es mi asa. Esta asa está construida por platina, ¿cierto? Es metálica. Y aquí tiene una inserción de un alambre que es parecido al alambre dulce con esta forma. Este es el mango de manipulación que hace el investigador, ¿cierto? Es el que nosotros tomamos para hacer la toma de la muestra. Y esta que ustedes están viendo aquí, toda esta completica, es la que se utiliza para hacer la toma de la muestra como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Como esta parte es la que va a tomar la bacteria o el cultivo bacteriano, requiere que ella sea previamente esterilizada. Soy muy buena dibujando, pero haré mi mejor esfuerzo. Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, alcohol, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es flamear el asa metálica hasta que ella está en color iridiscente para que esté completamente aséptica a la hora de tomar el cultivo. Luego, cuando ya hemos hecho la descontaminación del asa, entonces nosotros nos vamos a la caja de Petri, donde está, por ejemplo, este cultivo, y con el círculo de la asa hacemos un barrido superficial para tomar el cultivo y colocarlo en nuestra lámina portaobjetos, y generalmente esta cita, entonces luego la colocamos aquí y hacemos un zigzag para depositar la bacteria. Cuando nosotros estamos entonces haciendo esto que se refiere a las vías aéreas de penetración, y por ejemplo previamente se han arrastrado otras bacterias, en el momento en que yo estoy haciendo el flameo, esas bacterias se están evaporando, ¿cierto? Se están incinerando, y eso va a generar una serie de contaminación que si yo la respiro, pues obviamente va a facilitar